Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Muy buenas tardes, Jorge. buenas tardes, doctor Montero. ¿Qué tal? Vamos a probar a ver si las personas nos están ya recibiendo, si es que ya se están conectando. Vamos a esperar ya que se conecten y a que nos confirmen que están ya todos ahí reunidos para empezar con esta entrevista. Agradeciéndole, doctor Montero, de antemano el hecho de que nos permita realizar esta entrevista. Darle pues las gracias por permitirnos hacer esta entrevista importante sobre liderazgo y seguridad basada en el comportamiento. Ya veo que las personas se están conectando, ya estamos al aire dentro de esta transmisión, dentro de esta entrevista. Bueno, mi nombre es Jorge Bustillos, soy consultor de seguridad basada en el comportamiento y trainer de seguridad y salud ocupacional. A nombre de Sapiente Perú les doy a todos la bienvenida. Hoy día tenemos un invitado de lujo, al doctor Ricardo Montero Martínez. El doctor Montero es ingeniero industrial y doctor en ciencias técnicas con más de 30 años dedicados a la práctica, consultoría, investigación y docencia en seguridad y ergonomía. Es experto en intervenciones para mejorar la seguridad de las organizaciones. Todos los que hemos investigado en el tema de seguridad basada en el comportamiento, de hecho, nos hemos remitido a sus investigaciones, a sus trabajos, a sus artículos, que son bastante portentosos y que han contribuido mucho en lo que se refiere a este campo de la seguridad y salud en el trabajo. Doctor Montero, muchísimas gracias. El tema central de esta entrevista es liderazgo en los procesos de seguridad basada en el comportamiento. Muchísimas gracias por su apertura para esta entrevista, doctor Montero. Muchísimas gracias, Jorge, por la oportunidad que me das de dirigirme a un grupo grande de personas sobre este tema, que ha sido sin duda el tema central de mi investigación y mi trabajo en mi consultoría a lo largo de muchos años. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Genial, doctor. Vamos a arrancar entonces con las preguntas mientras se van conectando las personas. ¿Qué cargo académico desempeña en la actualidad y en qué proyectos viene trabajando? Ahora, en la actualidad estoy trabajando como profesor a tiempo completo de la Universidad Autónoma de Occidente. Es una universidad que está localizada en Cali. Aquí en estos momentos, además de ser profesor de planta de la universidad, dirijo los programas de especialización en seguridad y salud en el trabajo, tanto en su modalidad virtual como en su modalidad presencial, y también dirijo el programa de maestría en seguridad y salud en el trabajo que tiene esta universidad. Excelente. En el punto de vista de investigación, pues sigo trabajando en los temas de perfeccionamiento de la cultura de seguridad en las organizaciones, específicamente en este mismo tema de seguridad basada en comportamiento. Y recientemente terminamos también otro proyecto del cual soy coautor, no autor principal, que tiene que ver con los juegos serios en materia de seguridad, o sea, cómo utilizar el tema de los juegos para enseñar seguridad. Esa es básicamente la actuación que tengo hoy, Jorge. Y bueno, Qué también interesante varias empresas en materia de cultura de la seguridad y el proceso de seguridad basado en comportamiento. Interesante este tema de los juegos serios. Ya estaremos atentos a los resultados que se tenga de ese trabajo, doctor Montero. Con respecto a su experiencia en la seguridad basada en el comportamiento, ¿nos podría contar un poco? Bueno, a ver, yo empecé este tema de seguridad basada en comportamiento. Yo me gradué de ingeniero industrial en 1987. Alrededor del 89, que en búsqueda, yo estaba interesado en hacer el doctorado. En la búsqueda de temas para doctorado, pues me encuentro con este tema de seguridad basada en comportamiento. Tuve la gran suerte de que un investigador sueco me envía unos artículos sobre este tema cuando yo se los pedí. Incluso me envía más que el artículo que él me había pedido y por ahí arranqué. Desde entonces empecé a tratar de reproducir las cosas que venían en esos artículos y a buscar un tema de investigación para el doctorado, el cual encontré. Después hablaremos un poquitico más de eso a lo largo de la entrevista, pero desde ahí me vinculé, empezando con 3 experimentos que hicimos en ese momento, en 3 lugares diferentes,
para probar la hipótesis de investigación que yo había desarrollado, que en concreto era que dando más participación a las personas se lograba unos resultados mucho mejores que los que se habían logrado hasta el momento, cosa que hoy parece obvia, pero que en el año 90 no parecía nada obvia. A partir de ahí, pues, he estado trabajando de forma ininterrumpida en la introducción de procesos de seguridad basada en comportamiento, fundamentalmente en países como Cuba, que fue el original de donde yo soy, y además países como Ecuador, países como Perú, y mucho en Colombia. También en Brasil hubo alguna oportunidad. Ese es el recorrido. Llevo bastante tiempo, más de 30 años dedicado a este tema específicamente, tanto en la investigación como en la consultoría, como en la enseñanza. Excelente, doctor Montero. Entrando ya un poco en materia de lo que se refiere a la seguridad basada en el comportamiento, nosotros sabemos, de acuerdo al modelo tricondicional del comportamiento seguro, famoso modelo poder, saber, querer, que la seguridad basada en el comportamiento serviría para intervenir sobre el componente querer, ¿no? Que es el campo donde va a girar la SBC. ¿Usted coincide con ello o siente que hemos venido obviando algo en la implementación de la metodología SBC? A ver, cuando comienza la metodología SBC, la metodología estaba fundamentalmente dirigida a tratar de influenciar los comportamientos de los trabajadores con respecto a la seguridad. Realmente arranca por ahí y muchos de los materiales que uno se encuentra más antiguos tocan el tema sobre todo dirigido hacia los trabajadores, a tratar de influenciarlos, tratar de trabajar en el querer de los trabajadores utilizando una serie de técnicas como son la retroalimentación, el reforzamiento positivo, que habían demostrado que efectivamente tenían un nivel de impacto en los trabajadores de base. Esa forma de ver la seguridad basada en comportamiento ha sido trascendida ya en el tiempo. O sea, hoy se trabaja, digamos, si hablamos de la teoría tricondicional, se trabaja en los tres aspectos de la teoría tricondicional, tanto en el saber, mucho en el poder hacer y también en el querer hacer. No se limita nada más que al querer hacer, como fueron los momentos iniciales o los primeros años de la seguridad basada en comportamiento, cosa que duró bastante, ¿no? Porque sin duda, aún trabajando solo en el querer, usted logra demostrar que hay impacto en la reducción de accidentes con esta metodología, pero para nada utiliza todas las potencialidades que tiene para hacer transformaciones culturales, que es para lo que hoy también se está ya empleando. Por tanto, respondiendo concretamente a su pregunta, trabajar solo en el querer desde los procesos de seguridad basada en comportamiento es un desperdicio de toda la potencialidad que ofrece la tecnología. Se puede trabajar en el saber, en el poder y en el querer. Excelente. Entonces, hemos estado dejando de lado el hecho de que la seguridad basada en el comportamiento podría ser transversal a los tres componentes. Yo no diría hemos estado dejando de lado, o sea, hay quien la está dejando de lado. Correcto. Pero no necesariamente todo el que practica este proceso de seguridad basada en comportamiento. Perfecto. Usted sostiene también que los actos inseguros son síntomas de problemas sistémicos de una organización. En ese sentido, tengo algunas preguntas. En primer lugar, ¿por qué lo afirma? El acto inseguro del trabajador tiene, digamos que es la manifestación externa de una serie de causas que lo generan. Esta manifestación externa, observable, para nada se debe identificar como causa raíz de los problemas de la accidentalidad. Es solamente la causa inmediata. O sea, todo el que conoce la teoría de causa inmediata y causa raíz o causa básica puede entender lo que estoy diciendo. O sea, el acto inseguro del trabajador es solamente la causa inmediata, observable, pero de nada uno debe asumir que efectivamente ahí se queda la responsabilidad de las causas.
cuando existe un auto inseguro, hay que analizar el sistema entero. Por eso yo digo que son síntomas sistémicos. O sea, hay que analizar el sistema entero y realmente tratar de descubrir cuáles son aquellos factores que están influenciando al trabajador para que realice ese comportamiento inseguro o ese comportamiento a riesgo o ese acto subestándar, como le quieran llamar. Finalmente, muchas veces el origen no está en el trabajador en sí. Claro, el trabajador siempre uno puede decir que tiene la decisión última de realizarlo seguro o inseguro, pero generalmente es como la cereza de un cóctel que ya se vino formando desde hace mucho tiempo, y esa decisión final del trabajador de hacer un acto inseguro es la cereza del cóctel. Hay que ver todos los componentes que tiene el cóctel de que estamos hablando, y esos componentes muchas veces están en el elemento técnico del sistema sociotécnico, o bien en el elemento gerencial de ese sistema sociotécnico, o bien en el diseño de la tarea de ese sistema sociotécnico, o bien en el ambiente social en el cual se desenvuelve la operación de ese trabajador. Suponer que lo está haciendo por inconsciencia, suponer que lo está haciendo solo porque se habituó a riesgo, es ni siquiera preguntarse por qué se habituó a riesgo, es ni siquiera preguntarse por qué puede tener una inconsciencia, una inconsistencia el trabajador, cuáles son los elementos del sistema que lo están facilitando que haga eso. ¿Es realmente la primera vez que lo hace? ¿O esa es la forma en que naturalmente lo hace? ¿Y cuántos lo han visto? ¿Y cuántos lo han dejado pasar? ¿Y qué elementos del sistema sociotécnico lo están influenciando? Hay muchos ejemplos de esto, Jorge, sobre cómo elementos del sistema sociotécnico realmente influyen en que el trabajador realice comportamientos inseguros. Y ahí es donde está la base de los procesos de seguridad basados en comportamiento que yo ayudo a implementar. La observación de comportamiento es, por supuesto, para actuar sobre la persona que realiza un comportamiento a riesgo, pero también es para actuar sobre el resto del sistema. Y el resto del sistema es donde están las causas básicas, no está en el comportamiento del trabajador. Doctor Montero, en ese sentido, ¿estaría usted de acuerdo con que el modelo tricondicional, que es usado como la base de la metodología SBC, es tanto una herramienta de intervención como de diagnóstico del comportamiento seguro? Sí, hay que decir que el modelo tricondicional es uno de los modelos que soportan el proceso SBC. No es el modelo donde se soporta el proceso SBC. O sea, eso puede ser de mucha discusión entre los expertos en el tema. O sea, el modelo antecedente, comportamiento, consecuencia del conductismo explica muchísimas de los comportamientos de las personas. Las otras teorías que explican el comportamiento de la psicología, el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo, hacen aportes también que son importantes y que pueden ser utilizados dentro de las herramientas que ofrecen dentro de un proceso SBC. Pero sin duda la teoría tricondicional ayudaría también a explicarse muchísimos comportamientos como tal. Claro, hay que desarrollarla, ¿no? Sobre todo en el componente, cuando nos metemos en el componente querer, hay que desarrollar mucho la ramificación de causas que hacen que una persona de alguna manera no quiera realizar un comportamiento seguro, consciente o inconscientemente. ¿Cómo podríamos entonces intervenir desde la SBC en los componentes poder y saber de este modelo? Bueno, usted tiene que empezar por investigar cuáles son las causas que originan el acto inseguro o el comportamiento inseguro o acto subestándar, como le quieran decir, o comportamiento de riesgo. Yo le pongo un ejemplo muy simple, esto es mejor manejarlo a través de ejemplos. Teníamos un operario que tenía que dejar pasar camiones al interior de un puerto. Esa es una actividad muy peligrosa, está trabajando con equipos muy peligrosos, toda su jornada laboral. El procedimiento más o menos era que el camión llegaba, paraba, ponía la palanca de emergencia, le entregaba unos papeles, el conductor sin bajarse del camión
le entregaba unos papeles a este operario. El operario tenía que hacer una inspección física del camión por abajo, por arriba, obviamente, para evitar que entrara otra cosa que no fuera el contenedor al puerto. Y tenía que llenar una planilla. Entonces, este operario no podía usar ni cadena, ni reloj, ni anillo, nada que lo pudiera enganchar al camión y arrastrarlo. Bueno, pues todos los operarios usaban reloj. Y cuando se fue a investigación, y todos se lo escondían en la manga, ¿no? Porque se sabía que no se podía usar reloj. Cuando se investiga por qué ese comportamiento inseguro, pues el operario suspira y dice, otro más. Mire, ingeniero, mire la planilla que yo tengo que llenar. Aquí está. ¿Qué dice aquí? Hora de entrada. ¿Cómo quiere que ponga la hora de entrada si no tengo reloj? Bien, el diseño de la tarea sencillamente llevaba a la necesidad de realizar un comportamiento inseguro. Se resolvió muy fácil poniendo un reloj de pared grande y se acabó la necesidad de usar reloj y se podía cumplir con la tarea perfectamente. Pero ese es solo un ejemplo. Tengo muchísimos ejemplos así, pero muchísimos ejemplos así de cómo diferentes factores contribuyen a que la persona realice un comportamiento inseguro. Claro, la intervención que me está preguntando aquí es en el poder hacer, y en el poder hacer la intervención simple consistió en poner un reloj de pared visible para ese operario. Bien. Digamos que siempre el componente poder, bueno, por lo menos dentro del modelo tricondicional, es la base de este modelo, ¿no? O sea, sin el poder, definitivamente la persona no va a realizar el trabajo, no va a tener la posibilidad de hacerlo de manera segura, ¿no? Sin embargo... Sí, Jorge, no es la base son las tres condiciones que tienen que cumplirse. Interdependientes. Y el poder se divide en varias cosas. El poder se divide en capacidad física, capacidad cognitiva, disponer de las máquinas que sean adecuadas, de las herramientas adecuadas, disponer de las materias primas adecuadas, disponer de un procedimiento adecuado, de una tarea bien diseñada. O sea, el poder se abre en muchos elementos del sistema sociotécnico, pero la base son las tres. Si la persona no sabe, puede hacer el comportamiento inseguro. Si no puede, también. Y si no quiere, también. Allí hablaríamos ya de una reinterpretación entonces de este modelo. En el modelo inicial de Meliá, el poder estaría netamente dirigido a lo que son las condiciones, la ingeniería, la higiene, las herramientas, los equipos. Sin embargo, en lo que menciona ya habla de abrir, digamos, un poco más ese campo, hablar de posibilidades ya dentro del trabajador, posibilidad física, posibilidad ergonómica. Sí, claro, cuando Meliá habló de poder hacerlo. Y todo lo que vaya dentro del poder hacerlo está bien y fue concebido por él. Puede que él no haya ejemplificado con algunas cosas, pero sin duda, como yo siempre digo a mis estudiantes, lo primero es la capacidad física. O sea, cuando yo tenía 20 años, yo levantaba 160 kilogramos de peso. Ahora que tengo 55, pues ni soñar que levante 160 kilogramos de peso. Aunque sé cómo se hace, y aunque estén ahí la pesa con la varilla para cargarla, y aunque yo quiera hacerlo. O sea, se cumple saber hacerlo, se cumple querer hacerlo, pero mi capacidad física no me da para poder hacerlo. Y eso entra dentro del poder, claro. Doctor Montero, ¿el componente poder resolvería el problema de la seguridad? Tres cosas. No, pero son tres cosas. Saber, claro. Poder y querer. O sea, hace mucho tiempo, Jorge, hubo la teoría de que la tecnología lo podía resolver todo. Ajá. Ni soñarlo. O sea, mi experiencia es que la persona siempre va a encontrar una forma de violar el procedimiento de seguridad si tiene alguna consecuencia buena para él, para la persona. O sea, si puede ganar tiempo, si puede ganar más dinero, etcétera. El ejemplo típico es del doble mando de las prensas, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es una prensa. Una cosa aquí viene y en un molde hace un producto. Y la posibilidad de que metas la mano en el medio
por alguna razón, es el peligro más grande de las prensas. Entonces se inventa el sistema de doble mando, o sea, se ponen dos botones separados a los que tienes que accionar al mismo tiempo con las dos manos para que baje la prensa. Entonces nunca tienes la posibilidad de que la mano esté adentro. Dice, perfecto, resolví el problema. No, no resolviste nada. Yo he visto cómo han calzado uno, con un palo, han calzado uno de los botones y sigue teniendo un solo botón y metiendo y sacando la mano de la prensa para meter lo que tiene que meter o sacar lo que tiene que meter más rápido y poder hacer la operación más veces. O sea, la tecnología no hay. Hemos visto cómo se ponen guardas de seguridad con micro y la gente puentea el micro eléctricamente y sigue trabajando con la guarda de seguridad arriba. O sea, no se puede suponer que la tecnología va a resolverlo todo, para nada. Justamente le preguntaba esto porque muchos profesionales de la seguridad asumen de que con los controles de ingeniería se acaba el problema del comportamiento inseguro, ¿no? Entonces, eso no sería tan cierto dentro de lo que usted señala. El control de ingeniería es lo que más ha reducido la accidentalidad en la historia. La tecnología es la que más ha reducido la accidentalidad, no queda la menor duda de eso. Y claro que desde el punto de vista de la economía, por ejemplo, es mejor adaptar el trabajo al hombre que tratar que el hombre se adapte al trabajo. Principio de la ergonomía. Es más difícil cambiar las personas que cambiar el sistema en el cual las personas operan, ¿no? En el cual las personas trabajan. Y entonces, claro, siempre la estrategia principal debiera estar dirigida a la aplicación de la ingeniería, o sea, a la adecuación de las condiciones en las que las personas trabajan. Esa debiera ser siempre la estrategia principal. Pero para nada es la estrategia que garantiza el 100%. No garantiza tampoco el 100%. Hay que seguir trabajando con el resto de los elementos que hacen que un entorno de trabajo llegue a ser 100% seguro, y se puede. Doctor Montero, ¿usted cree que realmente funcionan en el largo plazo los procesos, bueno, usted insiste en llamarlos procesos SBC, o están condenados a ir acabándose? Bueno, esa es otra pregunta que depende del diseño del proceso y depende de las intenciones de la empresa. Usted puede tratar esto como un programa. Un programa tiene fecha de inicio y fecha de finalización. Hasta ahí es donde yo entiendo que son los programas. Por eso yo le llamo proceso, porque el proceso no tiene fecha de finalización. Correcto. Ahora, una cosa es que usted intente que el proceso no tenga fecha de finalización y otra cosa es que lo logre. O sea, el hecho de que usted logre incorporar este proceso como un proceso rutinario y habitual en la organización depende del diseño que haya hecho del proceso. Si el diseño del proceso nada más que está a nivel de observador y observados, ese proceso va a morir. Es un problema de tiempo, es un problema del entusiasmo que tengan las personas que lo están empleando, etcétera. Es un problema de hasta cuándo se mantenga la persona que promovió el proceso en la entidad, hasta cuándo se cansen y se aburran los observadores, etcétera. O sea, si nada más que es entre observador y observado. Para que un proceso sea consistente y rutinario, tiene que tener un nivel de operación gerencial. Tiene que haber un nivel y también es como se logra consistencia y se logra transformación cultural en la organización. Entonces, si esa parte del proceso no se diseña, no se ejecuta y no se tiene consistencia en lograrlo, pues a la larga los procesos van a morir, van a ir disminuyendo su nivel de intensidad, van a ir disminuyendo todo y terminarán, por supuesto, languideciendo. Se pueden volver a relanzar y tendrán un tiempo más, etcétera. Pero repito, si no tienen esos dos niveles de operación, el nivel de observador y observado, esto ocurre a nivel de piso, y el nivel de análisis gerencial y seguimiento gerencial de lo que está pasando en el proceso, lo más probable es que mueran, que sean temporales. Correcto, entonces no basta con obtener un indicador, no basta solamente con la relación de los observadores y los trabajadores, es importante que ese material también llegue a la parte más alta de la empresa.
Sí, como siempre, depende de cuáles son los alcances que te has propuesto, ¿no? Si el alcance que te has propuesto no es una transformación cultural, es una ayuda a unos Correcto. procesos de seguridad, a unas tareas, etcétera, pues bueno, siempre se puede utilizar como tecnología. Pero si usted quiere hacer una transformación cultural, quiere hacer una mejora de la cultura de la seguridad y quiere emplear un proceso para eso, no es tan simple como diseñar un indicador, observar y retroalimentar y reforzar. No, lleva más estructuración, lleva mucho más pensar el diseño y pensarlo de manera organizacional, lleva un diseño organizacional del proceso. En ese sentido, ¿qué estrategias podríamos desarrollar para incrementar la participación de los líderes en los procesos de seguridad basada en el comportamiento? Para incrementar la participación de quién? De los líderes de la empresa. Igual lleva, repito, un diseño. Según como usted diseñe el proceso, usted va de alguna manera a darle sustento a esa participación. O sea, muchas veces sucede y es responsabilidad de los especialistas en seguridad, de nosotros. O sea, muchas veces sucede que los líderes, vamos a decir, están dispuestos, lo manifiestan, lo dicen, pero después no se concreta ese liderazgo a nivel de la organización. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos los especialistas es, ¿y le hemos ofrecido el soporte para que efectivamente realicen este liderazgo? ¿Le hemos diseñado el proceso para que realicen este liderazgo? ¿Le estamos dando los indicadores adecuados para que realicen este liderazgo? O sea, porque si bien ellos tienen que tener el liderazgo, pues nosotros los especialistas tenemos que facilitárselo y tenemos que facilitarle el diseño completo de ese liderazgo. Es imprescindible hacer eso. Eso, entonces, mi recomendación es que se piense cómo es que van a ejercer este liderazgo. Para pensar cómo es que van a ejercer este liderazgo, uno tendría que empezar a pensar cuáles son los comportamientos de liderazgo que estoy buscando. ¿Qué es lo que deseo que hagan? Porque hay que darle, y cuál es el soporte que le voy a crear para que lo hagan. Entonces, una vez que analicemos estos temas, pudiéramos pensar en cada caso específico, cómo es que facilito el liderazgo, cómo es que facilito la participación de los líderes en este tema. Pero es igual, aplíquese la teoría tricondicional de comportamiento que le gusta, Jorge. Saber, poder y querer. ¿Cómo he diseñado esto? ¿Los he enseñado cuáles son los comportamientos de liderazgo que yo espero? ¿Le he facilitado el diseño organizacional para que puedan ejercer estos comportamientos de liderazgo? Incluido cerrar el ciclo PHBA, o sea, les monitoreo esos comportamientos, hago mejora de esos comportamientos, o sea, siguiendo los principios que están bien establecidos de gestión, esto siempre se puede hacer. Lo cual no quiere decir que haya alguien que no participe o que no quiera o que sea reacio, ¿no? Así es la vida. Pero los conocimientos generales de gestión nos permiten fácilmente hacer este análisis y estructurarlo. Tiene que ser intencional. Si usted no estructura un sistema, si usted no obliga a que realicen determinadas acciones, si usted no chequea, si usted no comprueba, entonces todo queda a la conciencia de cada cual. Y claro, hay algunos que lo harán y otros que no lo harán, porque no está dentro de sus prioridades hacerlo, lo cual, repito, es relativamente normal. Doctor, ha propuesto recientemente la extrapolación del término mindfulness, atención consciente, a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Podría profundizar un poquito sobre el qué y el cómo de esta propuesta? A ver, el mindfulness es lo más antiguo que hay, es la meditación que empieza a ser practicada por los budistas y promulgada por los budistas desde hace muchos siglos, ¿no? Hoy el término moderno es mindfulness. El mindfulness individual, yo no soy experto en mindfulness individual, se realiza con toda la intención de que la persona tenga una capacidad de atención consciente a lo que se rodea, se centre en el hoy, en el ahora,
y tenga una capacidad de percepción del contexto en el cual se está desarrollando para que pueda tomar decisiones más acorde a la especificidad de lo que vive. Y hay determinadas técnicas individuales que ayudan a las personas a desarrollar este tipo de habilidad. Repito, no es mi campo de experticia, pero sí el uso de la metáfora hacia la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O sea, el mindfulness organizacional sería aquel en el cual tenemos tomada una serie de medidas que mejoran la atención de las personas hacia la seguridad, hacen que las personas se ocupen más de la seguridad, hacen que las personas estén más atentas a los problemas de seguridad y salud y participen más en la solución. O sea, es como si todos en la organización de repente estuviéramos mucho más atentos a los temas de seguridad, estuviéramos más atentos a los riesgos que se desarrollan, a los peligros que se originan de esos riesgos, a estar en la disposición de tomar medidas para resolver esos riesgos, estar atentos, estar monitoreando la situación. Y eso todos. Entonces, el diseño estructural de la gestión de la seguridad debiera llevar a eso. Debiera llevar a eso. Y el término mindfulness organizacional no lo inventé yo. El término mindfulness organizacional fue inventado como una metáfora del mindfulness individual para analizar lo que pasaba en aquellas organizaciones que se denominan organizaciones altamente confiables, High Reliability Organization en inglés, que son organizaciones que tienen un muy alto riesgo y operan a un nivel de confiabilidad muy alto. Y el estudio de cómo lograba mantener ese nivel de confiabilidad tan alto sin tener accidentes graves, etcétera, pues llevó al término de mindfulness organizacional. Y eso tiene una serie de características que están bien descritas en la literatura sobre cómo se comporta la mayoría de las personas en esa organización. Y donde las variables que le estoy mencionando, estar atenta, monitorear el contexto, intervenir lo más rápido posible, aprovechar y darle a los expertos la última palabra cuando se trate de control de riesgo, o sea, no en nivel jerárquico, sino a los más expertos, es otra característica. Estar siempre buscando el éxito en la operación, buscar que las operaciones se hagan de forma excelente. Son algunas de las características que, por ejemplo, tienen la operación de portaaviones o la operación de plantas nucleares o la operación de plantas químicas muy peligrosas, etcétera, que son organizaciones con un alto nivel de riesgo, operan usualmente a un nivel de confiabilidad muy alto. Doctor Montero, respecto a las decisiones que a veces toman los líderes dentro de la empresa, ¿qué opinión le merece el uso de metodologías que no cuentan con respaldo científico y que en ocasiones se atribuyen la denominación de seguridad basada en el comportamiento? ¿Qué le voy a decir, Jorge? A ver, esto también es un negocio. Y como un negocio siempre va a haber gente que va a tratar de vender lo que sea con tal de ganar dinero. Entonces, bueno, perfectamente puede ser que alguien venda una cosa que se le llame seguridad basado en comportamiento y no sea seguridad basada en comportamiento. Yo generalmente nunca cumplo a los comerciantes. Los comerciantes deciden estrategias con más, con menos ética, pero el real problemático es el comprador. O sea, el comprador es el que tiene que efectivamente saber qué está poniendo el dinero de su empresa. Y es el comprador el que debiera asegurarse que lo que le ofrecen sirve para algo. Yo siempre digo, en estos temas de metodologías que se ofrecen a las empresas, el comprador debe preguntar: ¿y qué impacto tiene esto? ¿Cuál es la demostración de impacto? ¿Cuánto ha resuelto? ¿Dónde está la evidencia científica? Es como la discusión que hay ahora en redes sociales con los medicamentos para el COVID. Que si el dióxido de cloro sirve o no sirve.
Entonces viene alguien y dice, no, pero yo vendo dióxido de cloro y te pone un pomo con dióxido de cloro el que se utiliza para desinfectar. Claro que el que se tome eso se va a morir. No hay que ser ni la mitad de, no hay que tener ni la mitad de una neurona. Pero claro que los que están haciendo el tratamiento del dióxido de cloro están hablando de unas pastillas o de unas tabletas, como le llamemos, que tienen una concentración a una dosis que no tiene nada que ver con el dióxido de cloro que se utiliza a nivel industrial. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Espérate, los que dicen que no, ¿de qué me hablan? Los que dicen que sí, ¿de qué me hablan? Que no hay estudios clínicos definitorios, bueno, puede ser, pero hay referencia de que sirve, bueno, puede ser. Y no se puede decir que no sirve, porque eso es lo mismo que el dióxido de cloro que se utiliza para desinfectar. No, señores, toxicología. La dosis es importante, la cantidad de sustancia que estás tomando es importante. Cualquier medicamento puede ser peligroso. Entonces, en materia de lo que estamos hablando, alguien puede venir y decirte, yo amo una obra de arte representando un accidente y eso concientiza mucho al trabajador. Bueno, puede ser, pero ¿cuál es la evidencia? Claro, en el mejor de los casos puede terminar siendo un placebo, nada más, ¿no? Y puede incluso que yo se lo compre al comerciante, o sea, al que ofrece el producto, ¿no? Pero tengo que estar claro de que eso es de muy cortico impacto. Y si no, que demuestren lo contrario. O sea, la gente puede que le guste, puede que se sensibilice en el momento de la actuación, etcétera, pero pasada una hora sigue haciendo comportamiento inseguro. Correcto. Y no tuvo ninguna influencia. Y si no, que demuestre lo contrario. Que efectivamente hizo un experimento donde probó con un grupo que sí, un grupo que no, y al final demostró que después que pasaron 5 días, la gente modificó sus comportamientos seguros y tuvo un impacto por esa obra de arte. Entonces yo se la compro con gusto. Y más que al precio que me lo ofrece. Probablemente. Correcto. Doctor Montero, ¿qué consejos le daría usted a los profesionales que están interesados en desempeñarse en este apasionante campo de la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, primero que tienen que formarse, o sea, hay que tener formación básica y hay que tener formación básica de las técnicas específicas en los sectores específicos en los cuales uno va a actuar. Segundo, después que usted tenga una formación importante, básica en las tecnologías de seguridad, ahí donde usted opere, comprenda a profundidad el proceso productivo o de servicio. Y compréndalo a profundidad para que sepa cómo agregar valor a ese proceso productivo y de servicio. Lo peor que podemos hacer los profesionales es ser el palo en la rueda. Los profesionales de seguridad y salud en el trabajo es ser el palo en la rueda. No debemos ser el palo en la rueda. Debemos ser los que facilitemos los procesos cumpliendo con los estándares de seguridad y salud que hay que cumplir. Pero nuestra posición debe ser siempre facilitar el proceso. No decir no se puede. Y cada vez que digamos no se puede porque la ley lo impide, estamos limitando la libertad de que quiere hacer cosas. A veces hay que decirlo, no queda remedio, pero lo mejor que pudiera pasar a un profesional es que sea considerado como alguien que aporta valor y no como alguien que pone las cosas que hay que vencer para poder hacer los negocios. Entonces, esas recomendaciones son las que doy. Aprenda bien de seguridad y salud y de todas sus tecnologías. Aprenda bien de la tecnología del negocio en el cual está metido y busque la forma de ser alguien que aporte valor, no de ser alguien que sea visto como un problema en la organización. Genial. Siempre es importante el componente también de la pasión que le pone el profesional. Por ejemplo, se han dado casos en donde el tema de seguridad es abordado por personas que quizá no les apasione el campo o no estén tan involucradas con investigar, con ir más allá de una gestión tradicional. Personas que en el campo digamos, no sobresalieron en un campo determinado de la empresa y los mandan a seguridad. Eso por lo menos lo he visto mucho en algunas empresas que
que suelen incurrir en ese tipo de errores, ¿no? Creo que siempre el tema de decidir trabajar en el campo de la seguridad tiene que haber una convicción y una pasión por realmente conocer bien este campo para poder ser bastante eficiente en el campo, en la parte práctica de este desempeño, ¿no? Sí, Jorge, eso pasa en todas las profesiones. O sea, la nuestra no va a ser la suertuda de tener siempre a gente apasionada y gente súper comprometida con la profesión. En todas las profesiones pasa eso. Incluso a veces ni siquiera es un problema la profesión. A veces es un problema del contexto en el que tú estás operando, en el cual no te sientes cómodo. Y de todas maneras la persona se mantiene ahí por alguna necesidad que lo hace mantenerse, ¿no? Ese, claro, es un problema. Pero repito, es un problema que es igual para todas las profesiones. O sea, ¿cómo decir, cómo hablar de un diseñador de un puente que no está comprometido y que no ama su profesión y que diseña mal el puente y que después se cae el puente y mata a la gente? O sea, Correcto. eso igual es cada cual a su nivel profesional, ¿no? Que hablar de un piloto que no le gusta pilotar, pero tiene que hacerlo porque es el salario que encuentra y está cansado y cuando viene a ver comete un error. ¿Puede pasar? Claro que sí. ¿Cuál es la profesión que obvia eso? Hay un cirujano que comete un error en la cirugía porque está cansado, porque no está comprometido, o porque tuvo que hacer eso por alguna razón y comete un error y puede ser hasta fatal. Creen que no va a ocurrir, ocurre con más frecuencia de lo que uno se puede imaginar. En Estados Unidos, la tercera causa de muerte es los errores médicos, por ejemplo. Y es una profesión que es extremadamente más vital para la vida que la que ejercemos nosotros, que también es vital para la vida, ¿no? Pero pasa. Correcto. Doctor, tengo apuntados acá algunos comentarios de las personas que nos están viendo. ¿Le parece si podemos responder algunos? Claro. Bueno, aquí me comentan si el líder debe tener presente que la seguridad debe estar por encima del proceso, entiendo el proceso productivo. ¿Con eso se garantiza que la SBC dé resultado? Esa es la pregunta que nos han dejado. Ojalá, cuando usted tenga un líder que reconoce la seguridad como un valor, ni siquiera como una prioridad, sino como un valor de la organización, usted tiene mucho recorrido ganado. Ojalá, pero también se pueden implementar cosas aunque no sea así. De hecho, yo he implementado muchos procesos de gestión de seguridad basada en comportamientos que no son exactamente así y que han diseñado estrategias para lograr que los líderes se involucren en el proceso. Ese es el estado ideal. El estado ideal es el líder que entiende la seguridad como un valor. La vida en la realidad es otra. Y no porque no estemos en estados ideales, no, tenemos que parar hasta que el estado ideal exista. No, hay que trabajar todos los días para acercarnos un poco más al estado ideal y ayudar a nuestros líderes a eso. Y eso hay que hacerlo con inteligencia y hay que hacerlo con estructura y con estrategias que tienen que ser discutidas una a una según sean las características de la organización, del líder, etcétera. Ahí podríamos articularlo quizá con la idea del mindfulness que propone. Sí, para llegar al mindfulness, sin duda, la alta dirección tiene que quererlo. O sea, no es posible hacerlo de abajo hacia arriba. Eso hay que hacerlo de arriba hacia abajo, como cualquier transformación cultural. Tiene que ver mucho entonces con la filosofía de la empresa. Es decir, los que pueden hacer transformación cultural siempre son los líderes de arriba. Correcto. Tenemos otro comentario, nos dicen, la conducta insegura es una consecuencia reforzada de un repertorio repetitivo de la triple relación de contingencia. Bueno, esta ya es una cuestión conductual, ¿no? O sea, que la conducta viene reforzada por sus consecuencias, ¿no? Si no se trabaja de sus estímulos que la controlan, ¿no? Las contingencias que van a controlar el comportamiento, difícilmente podemos generar un ambiente seguro, ¿no? Esto es un poco lo que le decía, ¿no? Lo que le preguntaba hace un ratito.
a mí, cuando con el comentario de esta persona, se me viene el ejemplo de un puente, ¿no? Ahora que habló del puente, ¿no? Acá en el Perú pasa, no, bueno, no pasa solamente en el Perú, pero es bien común en el Perú que las personas, por ejemplo, no respetan los cruceros peatonales, los puentes, ¿no? Entonces, el puente está ahí bien diseñado, con señalizaciones, las personas conocen las consecuencias de no cruzar por el puente, ¿no? De cruzar por la pista. O sea, la persona puede y sabe lo que es comportarse de manera segura, sin embargo no lo hace. Entonces, la pregunta que señala acá nuestro participante es que se debe entender realmente cuáles son esas contingencias, esas consecuencias que están controlando el comportamiento de la persona, porque va más allá de lo que significa contar incluso con los medios para que pueda comportarse uno de manera segura. Joder, mi experiencia con los puentes, yo he sido observador de eso, ¿no? Ajá. Para empezar, el concepto está mal hecho. Uh-huh. Vamos a empezar por ahí, el concepto está mal hecho. Lo que pasa es que hay una relación también de todos los elementos que influyen, ¿no? Pero, por ejemplo, yo casi nunca he visto un paso peatonal subterráneo que no sea usado. En todos los países que yo he visto pasos peatonales subterráneos, la gente los usa. Incluso se construyen y abajo se construyen locales, tiendas, esto, lo otro, cosas que atraen a la gente. Okay. Y es un problema conceptual, o sea, es molesto subir un puente. O sea, yo cruzo el puente que tengo aquí cerca de la casa con mucho gusto porque estoy haciendo ejercicio. Y entonces para hacer ejercicio está buenísimo porque es que se gasta una energía terrible subiendo el puente, pasando y dale para acá y dale para allá y dale para acá y dale para allá. O sea, es una cosa que si tú no quieres hacer ejercicio está mal hecho. Porque cuesta más trabajo cruzar el puente que correr el riesgo de cruzar la calle. Y esa es la realidad también. O sea, cuando miramos el sistema de consecuencias, para la persona es más molesto pasar por el puente que correr el riesgo de pasar por la calle. Y esa es la realidad. Ahí hay un problema desde conceptual. Desde conceptual. Asumir que porque yo pongo el puente ahí, la gente va a querer pasar por el puente. Mira, cuesta trabajo pasar, por lo menos por los puentes estos que están aquí en Cali, cuesta trabajo pasar por el puente. Usted tiene que perder 15 minutos pasando por el puente para llegar al otro lado. Entonces, todo depende de su necesidad. Si usted necesita estar del otro lado en 5 minutos porque tiene que seguir o por lo que sea, pues es más negocio correr el riesgo que pasar por arriba del puente. Entonces usted verá los puentes vacíos, que es lo que ocurre con normalidad. Pero te repito, en los lugares donde yo he visto pasos subterráneos, oiga, me tiene que ser que sea un paso subterráneo muy solitario, muy de noche, que asalten a la gente ahí o algo así, que eso se puede resolver y se puede controlar. Pero la gente siempre lo usa. Interesante los componentes que van a estar implicados dentro del análisis de esa problemática, ¿no? Porque hay un tema ergonómico, lo que decía, ¿no? Se debe ajustar a la persona, ¿no? Pero no solamente las características ergonómicas físicas, sino también ergonómicas quizá a nivel del componente psicológico, cognitivo, ¿no? Me dice que en los puentes, en los pasos peatonales subterráneos, existen tiendas, existen algunos estímulos que van a hacer más atractivo el hecho de que la persona se comporte de manera segura, ¿no? Van a probabilizar más que ese comportamiento se presente, ¿no? Es un tema bien interesante. Doctor Montero, tengo otra pregunta. Nos preguntan, bueno, en primer lugar lo felicitan por su participación y le preguntan si es importante evaluar el perfil de acuerdo al puesto solicitado, en el caso de un trabajador, o en el transcurso del tiempo se puede ir formando ese trabajador. Siempre va a depender de tu necesidad. Si tú tienes un perfil de puesto que abunda a las personas en la calle, tú te puedes dar el lujo de escoger.
si tienes un perfil de puesto muy específico, a veces no te puede dar el lujo de escoger y tienes que formar a la persona dentro de ello. O sea, como siempre digo, depende, ¿no? Esa respuesta es depende de tu necesidad y depende del perfil de puesto. Lo más deseable para una organización es que pudiera encontrar los perfiles que necesita ya formados. Pero eso muchas veces ni siquiera sucede así, o sea, porque tienes trabajo que tienes especificidades y tienes que formar a la persona en la especificidad. Y esa formación, por supuesto, hay que prestarle también muchísima atención. Si la deja solo a un padrino que le va a enseñar cómo son las cosas, pues va a aprender las cosas buenas y las cosas malas del padrino. Correcto. Bien, doctor Montero. Bueno, muchísimas gracias por su participación, por posibilitarnos la entrevista. La verdad que ha sido bastante buena. De hecho, tenemos bastantes reflexiones que sacar de todo lo que hemos visto. Le agradezco pues entonces por su participación. Espero que no sea la última, que podamos tener otra más adelante. De hecho, que las personas van a estar al pendiente de eso. Y nuevamente agradecerle con todas las personas que están presentes, nuestros participantes que han estado acá el día de hoy, y agradecerle por el trabajo, por el excelente trabajo que usted ha hecho. Yo he tenido la oportunidad de leer sus artículos, gran parte de lo que constituye su obra, y la verdad que siempre es bastante recomendable, bastante buena. Aquí en la página de Sapiente compartimos mucho del material que usted ha trabajado. Así que agradecerle por todo ello y esperamos que no sea la última vez que tengamos una entrevista con usted. Con mucho gusto, Jorge. Yo, una de las cosas que me he propuesto es diseminar conocimiento alrededor de estos procesos de seguridad basada en comportamiento. Yo creo que han sido la estrategia más poderosa desde el punto de vista organizacional que ha permitido reducir accidentes y que, por supuesto, ha sido criticada por algunos. Muchas veces las críticas han podido tomarse desde el punto de vista constructivo, o sea, de como yo empecé a aplicar esto a como lo aplico hoy, dista bastante una cosa de la otra. Hemos ido perfeccionando en el paso del tiempo. Algunos de esos perfeccionamientos se originaron en las críticas válidas que se le hicieron a esta metodología. Pero como siempre digo, el arma probablemente no sea el problema, sino los que la usan. Si la usan bien, pues tendrán un impacto adecuado. Si no la usan bien, pues los problemas no son de la metodología, son de las personas que no saben aplicarla correctamente. Porque hoy por hoy lo que sí a mí me ha demostrado, y no solo a mí, a muchas personas en el mundo, que esta metodología de seguridad basada en comportamiento tiene un impacto tremendo y tiene una capacidad de transformación cultural en las organizaciones muy poderosa. Muchas gracias entonces, Jorge, por la posibilidad que me dieron y cuando quieran, a su disposición. Muchísimas gracias entonces. Un fuerte abrazo, un saludo afectuoso y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que asistieron. Igualmente, a todos muchas gracias. Nos vemos hasta una próxima oportunidad, amigos.